Listo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos en el nombre del Señor. Gracias por su paciencia, por estar allí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a estar en la siguiente clase y es para mí una bendición hoy, un honor presentar al siguiente pastor que nos va a enseñar, un pastor amigo, compañero de milicia, y creo que más que hermano de la iglesia, somos compañeros. En el tiempo que nos hemos conocido, hemos tratado, hemos llevado bien, y para mí es mi amigo, mi hermano, y para mí es una bendición presentarlo hoy, y es el pastor Daniel, amén, pastor Daniel Cham, y él va a estar enseñándonos hoy vista panorámica, amén. Y yo quisiera que oramos por el pastor para que Dios lo use, amén, y hable a nuestras vidas. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, en esta hora, Señor, usa, Señor, a tu siervo. Gracias por su tiempo, por enseñarnos. Señor Jesús, que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Con todos nosotros, el pastor Daniel. Me lo están poniendo ya allí. Hermanos, Dios les bendiga. Hermanos, por favor, eviten tocar las pantallas de los celulares o del computador. Ahí hicieron un rayón rojo. Entonces, le pedimos el favor de que, por favor, nos eviten esto. Estamos haciendo este trabajo y pues sería muy incómodo que ustedes estuvieran enseñando algo y le estuvieran rayando la pantalla. Cualquier persona, en la parte de abajo aparece un lápiz, un tipo de lápiz. Si ustedes lo presionan ahí, le va a abrir un menú. Deben presionar nuevamente el lápiz para que se les cierre el menú y no raye la pantalla. Listo. Esperar. Sí, por favor. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder ser partícipe de este instituto. Queremos hacerlo con la mayor seriedad delante del Señor, amén, para hacerlo lo mejor posible. Quiero saludar a todos los estudiantes, todas las personas que están conectadas a estas enseñanzas. También gracias al Señor por la oportunidad. Y también, hermanos, agradecer al pastor Velázquez por tremenda enseñanza que nos acaba de dar del tabernáculo. Fue realmente hermosa. Pudimos entender y realmente con los gráficos. Ojalá todos los profesores pudiéramos tratar de llegar a este nivel, pero bueno, vamos a tratar de enseñar lo más claro posible para que nosotros podamos entender. Y bueno, me ha tocado vista panorámica de la Biblia y bueno, este es un tema que es muy importante para cada cristiano, conocer la palabra de Dios. Es muy importante. Realmente nosotros amamos muchas cosas. Normalmente somos llevados a fijarnos en muchas cosas y amar muchas cosas, pero una de las pocas cosas que se ama realmente es la palabra de Dios. Es tratar de entender lo que es la palabra de Dios, comprenderla y solamente en el diario vivir, cuando compramos un artefacto, un televisor, una radio, y bueno, lo primero que hacemos es instalarlo y nunca cogemos el manual. Siempre el manual lo tomamos cuando ya estamos casi con el televisor, casi perdido, que no sabemos por dónde van los colores ni el volumen. Entonces allí cuando
nosotros vamos y tomamos realmente el manual. Entonces, una de las cosas también que nosotros tenemos que aprender es que la palabra de Dios es uno de los importantes a cada cristiano y que tenemos que aprender a amar la palabra de Dios. Tenemos que amar el leer la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta hora vamos a dar una pequeña introducción para darle sentido, darle a entender cuán importante es conocer las Escrituras. Yo sé que ustedes, muchos de ustedes tienen muchas preguntas y a lo mejor gente de afuera le tiene muchas preguntas y usted no sabe cómo responder. Entonces, pues es el tiempo de aprender y de meternos a entender este libro, este hermoso libro que es la palabra de Dios. Amén. Pues decirles que tenemos que llegar a amar esta palabra, atesorarla en nuestro corazón, porque en ella está la vida eterna. Y yo tengo en la pantalla un versículo porque siempre nosotros nos fijamos en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová nuestro Dios, Jehová está con nosotros. Ahora, perdón un momento que están. A ver. Sí. Déjenle ahí. Perdonen, hermano, que el hermano está tratando de borrar eso, pero bueno, tranquilo, vamos a seguir. Y bueno, y nosotros nos enfocamos en Josué 1:9, porque nos insta a ser valientes, nos insta a ser valerosos, pero casi nadie lee el 1:8. Y el 1:8 creo que es el verso clave para ser valiente. Y el 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una de las cosas que Dios nos enseña o le enseñó al pueblo de Dios antes de ser valientes, antes de tener ese esfuerzo, es que pongamos este libro, pongamos la palabra del Señor en nuestros corazones. Y ese realmente es el cometido de este instituto bíblico, de que nosotros tengamos conexión y pongamos amor a la palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Hace algunos años hicieron un pequeño censo en cuanto al mundo cristiano y tomaron miles de cristianos, hicieron una encuesta de cuánto leían la Biblia, cuántos por la mañana o diariamente por semana leían la palabra de Dios. Y en este censo salía que solo el 30% de los cristianos leía la palabra de Dios. Y el 30% de ellos eran personas que estaban constantemente yendo a la iglesia y estaban en contacto con la palabra de Dios. Y es un poco alarmante, hermanos, que el 70% de nosotros como hijos de Dios no tengamos contacto en la palabra del Señor. Entonces, realmente estos estudios o este estudio que me ha tocado, hermanos, es tratar de llevarlo y animarlo a que empecemos a estudiar la palabra de Dios. Comenzamos a leer la palabra de Dios. Es muy, muy importante. Y la otra estadística era que las personas que el 75% del 30% que leía la Biblia eran personas que tenían de 45 años a 60 años. Eran personas que leían todos los días la Biblia. Y había un 3% de jóvenes que leían la palabra de Dios. Hermanos, es un poco alarmante
realmente en nuestros tiempos en algo tan importante que es la palabra de Dios, tan importante que es esta guía y que nosotros no tengamos contacto con ellas. Yo en esta hora le instamos a que después de este instituto bíblico, con todo lo que usted va a percibir, todo lo que va a aprender, nos enamoremos de la palabra del Señor. Eso es lo más importante que nos puede parecer en nuestra vida. Gloria al Señor. La Biblia dice en Hebreos capítulo 8, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Hemos escuchado antes la tremenda enseñanza de nuestro hermano Velázquez sobre el tabernáculo. Y vemos que el libro de Hebreos dice que todo lo que sucedió allí, todo lo que ellos pudieron percibir y todo lo que pudieron hacer fue una sombra de lo que iba a suceder. Entonces, esto me da a pensar, hermanos, que no solamente con leer la Escritura, o no solamente con tener contacto, vamos a entender la palabra de Dios, sino que hay algo más que tenemos que profundizar. Tenemos que entender que hay algo más claro que tenemos que percibir y que tenemos que aprender. Es más, realmente el pastor Carlos, que ha sido el promotor de todo este instituto, lo ha hecho con un propósito de que conozcamos más la palabra de Dios, de que tengamos más claridad de la palabra de Dios y que no solamente vivamos en sombras y en preguntas y en cuestiones, sino que tengamos respuesta, tengamos cosas claras de lo que nos dice, nos enseña la palabra de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Si vemos desde el libro de Génesis, del capítulo 1, de los primeros 3 versos, desde ahí Dios nos enseña realmente que Él está deseoso de que nosotros podamos comprender la palabra de Dios, que podamos entender por qué fue escrita, para qué fue escrita, que podamos tener una vista panorámica de lo que Dios es en realmente para nosotros. Amén. Dice Génesis capítulo 1 del verso 1 al 3, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vemos en estos 2 primeros versos, número 1, primero, lo que Dios es, lo grandioso que es Dios, lo poderoso que Dios es, y que nosotros debemos entender a ese Dios creador. Pero también dice que la tierra estaba desordenada y vacía, y estaba llena de tinieblas, estaba en oscuridad. Aleluya. Ya desde el principio, hermanos, desde el principio de la creación, Dios tenía que venir a este lugar para traer luz a esas tinieblas. Porque el verso 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Lo primero que Dios comenzó a hacer fue la luz. ¿Por qué, hermanos? Porque había una oscuridad, porque había algo oscuro. Y déjeme decirle que la palabra de Dios en sí, dice la Biblia, que es una lámpara, es una luz que nos va a traer luz a nuestras vidas, que va a traer luz a nuestro entendimiento, va a traer luz a nuestra mente. Y ese es el deseo de Dios, de cuando usted se meta en la palabra de Dios, cuando se meta a estudiar lo que es la Escritura, lo que es la Biblia, va a venir luz a su corazón, luz a su mente, aleluya, porque realmente, hermanos, Dios tiene cosas poderosas para cada uno de nosotros. Dios tiene tantas cosas hermosas que nos tiene que enseñar. Dios tiene tantas cosas que nos tiene que revelar, pero tenemos que entrar al estudio de la palabra de Dios.
tenemos que entrar a ese momento especial de ese conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Una de las cosas, hermanos, que estaba estudiando, y yo no sé, algunos que han estudiado en alguna ocasión lo que es la filosofía griega, y hubo pues un filósofo muy famoso, Platón, que trajo un pensamiento, bueno, siempre tomado de otros compañeros como Sócrates, y aquel tiempo como siempre se rendía culto a la sabiduría y al entendimiento, porque ese era el deseo del hombre de comprender mejor, de entender mejor. Y en alguna de sus enseñanzas, él pudo sacar una metáfora llamada el mito de la caverna. Y en esta metáfora de la filosofía de Platón, él plasmó una cueva, y dentro de esa cueva un grupo de personas encadenadas en la oscuridad, y por la parte de atrás, como usted ve en la figura, había una luz y personas que ponían objetos y que hacían sombra a la pared de frente de estas personas que estaban ahí encadenadas. Algunos dicen que llevaban años allí desde la niñez, encadenados en esa oscuridad, y solamente veían sombras. Y para sus mentes, el mundo de ellos era su mundo. Podían identificar las sombras y hacerse idea de lo que realmente era, y así pasaban por muchos años sin entender que fuera de esa cueva había un mundo diferente, un mundo real, un mundo donde se podía vivir realmente en libertad, y un mundo diferente. Platón, con esta metáfora, quería dar a entender sobre la ignorancia del hombre. Quería dar a entender que el hombre realmente vivía en algunas áreas del conocimiento, pero que fuera de esa cueva estaba la inteligencia, estaba el saber. Y eso es lo que él trataba de darles a conocer a todas las personas que escuchaban. De que no solamente podíamos escuchar una versión de las cosas, y a veces siempre tratamos de nosotros de juzgar o de mirar ciertas cosas de ciertas áreas, pero como dijo, siempre hay que ver la otra parte. Siempre hay que ver la otra parte para poder traer luz a lo que nosotros queremos conocer. Y con esta metáfora, Platón daba a entender que era el tiempo de que el hombre tenía que salir de la ignorancia y salir al conocimiento. Conocer a la verdad, a la libertad. Y déjeme decirle, hermanos, es lo que dijo Hebreos capítulo 8, que era sombra de lo que había de venir, y que hay un conocimiento más que nosotros podamos entender. Y en todos estos estudios, yo me gozaba con el estudio del hermano Velázquez, de los otros pastores que enseñaron el día de ayer, porque nos traen luz, nos traen conocimiento que antes no habíamos escuchado, antes no habíamos visto, pero ahora nos está arrojando luz por medio de la palabra de Dios. Aleluya. Es tiempo, hermanos, de que nosotros comenzamos a amar la palabra de Dios. Comenzamos a leer este hermoso libro. Comenzamos a poder entender de que cada tiempo que tengamos, hermanos, que podamos abrir las páginas de esta escritura, nos va a traer luz, nos va a traer conocimiento. Y que no solamente vivamos en la sombra, no solamente vivamos por lo que nos dijeron o solamente por lo que nos enseñaron, y eso está bien por lo que escuchamos, pero yo creo que llegó el tiempo de que nosotros mismos busquemos, escudriñemos las escrituras para que podamos tener un entendimiento más claro de la palabra de Dios. Hermanos, sé que este tema siempre es repetido por los ministros, por los pastores,
y siempre decir, hermanos, lean la palabra de Dios. Siempre tengan contacto con la palabra de Dios. Pero hermanos, yo sé que es complicado. El enemigo no le gusta tampoco que nosotros leamos la palabra de Dios. Algunas veces nos despertamos de madrugada y es el momento que estamos ahí, que no podemos dormir y no somos capaces de decir, bueno, me voy a sentar y voy a leer la Biblia, porque no lo hacemos. Nos ponemos a ver películas, nos ponemos a hacer otras cosas. Y en vez de coger en ese momento la palabra de Dios, que nos va a traer luz, nos va a traer respuestas. Gloria a Dios. Amén. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y eso es lo que Platón, un hombre filósofo, trataba de enseñarle al mundo, que tenía que ir al tiempo de buscar la sabiduría y el conocimiento. Y déjeme decirle lo que quiero decirle espiritualmente en esta hora, de que aunque es una introducción de lo que vamos a aprender, pero que usted coja amor y coja ese deseo de decir, wow, Dios mío, mañana va a haber enseñanza bíblica, vamos a conectarnos porque queremos aprender. Queremos traer luz a todas nuestras preguntas. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Disculpen un poquito que voy a tomar un poquito de agua. ¿Por qué, hermanos, es necesario tener conocimiento de la palabra de Dios? Porque si usted entra a internet, usted va a encontrar sinfines de pensamientos y cosas que van a traer a su mente confusión. Tantas cosas que va a escuchar fuera, que van a traer confusión a su espíritu y a su corazón. Y es por esa la razón que tenemos que tener claro de lo que la Escritura nos enseña, de lo que la Biblia quiere que nosotros sepamos. Y gloria a Dios por cada pastor que está enseñando esta palabra cada día, para que las tinieblas de nuestra ignorancia se alejen y vengan luz de conocimiento a nosotros. Recuerdo hace algún tiempo leyendo, me encontré con un libro que fue escrito para los niños de una escritora mexicana. Y me llamó la atención el tema que se llamaba La excepción de la regla. Y me llamó la atención y estuve leyendo un poco el libro y bueno, habla sobre un tiburón que vive con su comunidad y también viven ahí unos peces pequeños y estos peces están con temor de que en alguna ocasión estos tiburones se lo coman, pero también hablaba sobre unos niños de una escuela que le hacían bullying a un niño nuevo y también pues aparece una niña y esta niña con sabiduría, inteligencia y algunas cosas que ella le ayudó al niño a poder sobresalir, pero con algunas excepciones y realmente saltándose las reglas que había que cubrir en el colegio donde estaban ellos. Entonces, la excepción de la regla es la justificación. Realmente ellos se justificaban porque tenían que defenderse de estos niños malos, entonces ellos estaban dispuestos a hacer cualquier cosa. Y a veces, hermano querido, esta regla llega a nosotros cuando no hay conocimiento de la palabra de Dios. Y nosotros podemos juzgar la palabra a como nosotros pensemos, como nosotros queramos llevarla. Y algunas veces vamos en contra de la palabra de Dios, pero como usted se siente justificado, y en algunas ocasiones, como no tiene poco conocimiento de la palabra de Dios, piensa que lo que está haciendo está bien. Y aunque le dicen que está mal, dice, pero bueno, yo me justifico porque me han hecho daño, porque yo no sabía de esas cosas. Y muchas veces llegan a donde los pastores y hermanos, dice esto, lo otro, y el pastor le hizo, pero ¿cómo lo hizo? Y ellos dicen, pastor, yo no sabía. Pastor, estas cosas yo no tenía entendimiento. Entonces, estamos siendo llevados, hermanos, a hacer cosas en contra de la palabra de Dios y siempre estamos saltando la regla. Estamos saltando las leyes de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén.
y decimos, no, yo es que la verdad no comprendía, no sabía, y a veces sabemos, pero nos justificamos. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos, que tengamos conocimiento de lo que estamos haciendo, de que si Él nos dice que tenemos que vivir para Dios, vivir para Él, en toda su palabra. Amén. Yo sé, hermano, que usted está ahora mismo pensando y diciendo, bueno, hay tantas cosas que yo deseaba hacer, tantas cosas que yo quisiera aprender, las va a aprender, las va a aprender. Pero realmente, hermanos, tenemos que dejarnos de vivir en esta regla, de la excepción de la regla, de que yo lo hago porque no lo sé. Realmente, hermanos, tenemos que meternos en esta palabra, aprenderla, estudiarla, y el Señor va a hacer grandes cosas en nuestras vidas con el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Yo no sé, hermanos, pero si alguna vez usted ha tenido, en alguna ocasión, usted ha tenido preguntas que le han dicho, pero yo veo que en la Biblia, ahí yo he visto en la Biblia que hay hombres que tenían 2, 3, 4 mujeres. Y entonces también en este tiempo también podemos tener 2, 3, 4 mujeres. Algunos dicen, oh no, yo he visto en la Biblia que hay unos que eran mentirosos y Dios no les hizo nada. Es más, Dios les ayudó. Y hay gente que viene con tantas preguntas. Claro, como usted no tiene el conocimiento, entonces usted se queda callado y no puede responderle. Y claro, cuando tengamos ocasión, vamos al pastor y le hacemos estas preguntas, pero qué bueno sería que usted ya sepa. Amén. Aleluya. Que usted sepa dar esta respuesta. Porque va a haber tanta gente con estas dudas en el mundo y algunos en la iglesia con estas preguntas. Entonces, para eso yo solamente quiero, como hoy es una introducción, quiero coger algo que ustedes ya han aprendido. Y son las dispensaciones. Tenemos que entender que en la palabra de Dios vamos a encontrar algunas dispensaciones. Fueron momentos, lapsos de tiempo donde Dios trató con el hombre para salvación. Pero en todas ellas el hombre no pudo vivir para él. Y siempre se abría una nueva dispensación. Y sé que empezamos con la dispensación de la inocencia, cuando en el huerto del Edén fueron inocentes y fueron engañados. Y se terminó esa dispensación y salieron del huerto del Edén. Y desde allí empezó la dispensación de la conciencia. Y en esta dispensación de la conciencia empieza ya con el asesinato de Abel. Y empieza con la población perdiéndose hasta el punto que tiene que construir el arca. Y luego pasa otra dispensación. Yo sé que esto ustedes lo han estudiado, pero quería solamente para poder razonar en algo. Luego viene la dispensación del gobierno humano. Luego la dispensación de la promesa. Luego viene la dispensación de la ley. Y luego la gracia. Pero quiero decirles algo. A veces, muchas veces, y algún cristiano a veces pregunta, dice, hermano, ¿por qué Abraham mintió? Y Dios no le dijo nada. Porque él mintió en cuestión de su esposa y le dijo que era su hermana. Y algunos otros hijos de Dios también que mintieron. ¿Y por qué Dios no les hizo nada? Si es malo mentir. Ahora acuérdense que cada dispensación era un trato para esa generación y había un plan, había un pacto. Y cuando Abraham aparece, esa es la dispensación de la promesa. Es una dispensación donde fueron salvos por promesa. Había una promesa para ellos. Luego ellos terminan en Egipto, esclavos. De ahí fue sacado por Moisés en el desierto, y en el desierto empieza una nueva dispensación de la ley. Y ahí donde Moisés va al monte y se le da las tablas de la ley. Y ahí donde dice, no mentirás. Discúlpeme que estoy... Está bien. No mentirás.
Ahora, cuando aparece Abraham, está en la dispensación de la promesa. Y en la ley ya aparece que no mentirás. Entonces, nosotros podemos explicar que Abraham mintió. Todavía no tenían el conocimiento de que era malo el mentir, sino que ahora en la ley es que aparece que es malo mentir. Entonces, cada dispensación hicieron cosas, antes de la ley hicieron cosas. Y ahí es donde la gente pregunta. Dice, bueno, ¿y por qué tuvieron 3 mujeres? ¿Y por qué hicieron esto? ¿Y por qué lo otro? Y usted debe explicarle las dispensaciones y por qué sucedieron cada cosa. Amén. Entonces, esa es realmente la razón de este estudio de la vista panorámica, de que usted pueda entender cada caso, de que usted pueda explicar, usted pueda defenderse, de que usted pueda enseñar, pueda ganarse a alguien. Amén, con el conocimiento de la palabra de Dios. Y en este tiempo que vamos a tener, no sé, todavía la primera parte, me ha dicho el pastor, creo que son 2 meses. Van a hacer, no sé, 7, 8 clases, parece. Entonces vamos a tratar de avanzar en todo lo que podamos para que nosotros tengamos una vista panorámica de lo que es la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. El deseo, hermanos, el amar, como dice Proverbios, el conocimiento. Esto es algo, hermano, que quería en este primer día de realmente de introducción, de la importancia de saber, la importancia de conocer. Hermano, nos da tranquilidad. Y yo no sé si alguna ocasión, creo que aquí, no sé si alguna ocasión, yo tomé un ejemplo en un evento que estaban cientos de personas reunidas y de repente en una ala se prendió fuego en el techo y todo el mundo comenzó a correr, todo el mundo comenzó a tratar de huir y se aglomeraba la gente y eso era un caos. Pero delante de la plataforma, los que estaban organizando el evento, estaban sentados, tranquilos. De repente una persona les fue y les dijo, ¿ustedes por qué no corren? Si ustedes por qué no quieren huir, si ustedes se está incendiando el techo. Entonces ellos dijeron, lo que pasa es que nosotros sabemos que el techo es ignífugo y el techo se va a apagar solo. En segundos se apagará solo porque está preparado para incendio. Pero el resto de personas no lo sabían y estaban siendo aplastados unos a otros, estaban siendo asfixiados porque no conocían. Hermanos, el conocer, el tener conocimiento, hermano, nos va a dar paz, nos va a traer bendición, va a traer cambio a nuestras vidas. El conocer la Escritura, el conocer más de la palabra de Dios, nos va a traer bendiciones a todos, hermano, a nuestra familia, a la iglesia, a nuestros amigos, que nosotros podamos hablarle de la palabra de Dios, hasta para traer un buen testimonio, hermano. Tenemos que entender la palabra de Dios. Aleluya. Qué triste, hermanos, que no nos vaya a pasar como Jacob, que pidió y él pensando que esa noche le iban a entregar a su amada. Y dice que como estaba todo oscuro, al otro día cuando amaneció, apareció con la mayor. Él se enamoró de la mujer guapa y amaneció con la mayor, que era feíta. Hermanos, que no nos pase y no seamos engañados. Amén. Como dijo el apóstol Pablo, que hay que ver personas que nos quieren engañar realmente con conocimiento extraño, con cosas humanas. Tenemos que nosotros estar plantados en lo que es la palabra de Dios. Amén. En el libro de Job, capítulo 4, uno de sus amigos le dice a Job, Job, ahora te estás quejando. Ahora no entiendes lo que está pasando en tu vida. Ha venido todo este mal contra ti. Y ahora lo que pasa es que te estás quejando y no sabes qué ha pasado. Y Job, Elifaz le dice, quiero que recuerdes, Job, que tú eras el que enseñabas en las plazas. Tú eras el que dabas aliento a los jóvenes.
Tú eres el que levantabas al caído. Tú eres el que decía que hay que tener esperanza, que hay que tener confianza. Y ahora que te ha venido este mal a ti, ahora te estás quejando, ahora te estás lamentando. Entonces, por eso, cuando Job entendió todo eso, él le dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermanos, cuando nosotros tenemos un conocimiento realmente vano de las cosas de Dios y solo por oídas, y no entendemos, hermanos, no comprendemos a veces por qué vienen las situaciones, por qué vienen los problemas y dificultades. Pero cuando tú eres una persona que estás arraigada en la palabra de Dios, que tienes el conocimiento de la palabra de Dios, sabes por qué es cada prueba, sabes por qué es cada lucha, sabes que hay un propósito en nuestras vidas, sabes lo que está viniendo es porque Dios quiere llevarte a otro nivel, sabes que Dios te va a llevar a cosas que tú nunca has visto. Pero cuando no se tiene el conocimiento, enseguida pensamos y cuestionamos a Dios, cuestionamos la iglesia, cuestionamos al pastor. Pero cuando hay el conocimiento de la palabra de Dios, aleluya, nosotros vamos a entender por qué estamos pasando la prueba, por qué estamos pasando la lucha. Podemos entender en qué parte del camino del desierto estamos andando. Ese es el propósito, queridos hermanos, de estos estudios. Este es el propósito de que ustedes, nosotros, tengamos ese conocimiento para que nosotros podamos llevar bendiciones a todos nosotros. Oseas, capítulo 4, verso 6, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hay personas que están peleando consigo misma. Hay personas que llevamos años en el camino de Dios y todavía estamos peleando con nuestra carne. Todavía estamos peleando con el sistema. Todavía nos molestan ciertas cosas. No hemos madurado todavía. No hemos entendido. Aleluya, gloria a Dios. Recuerdo, hermanos, cuando el apóstol Pedro fue llevado a la cárcel por predicar la palabra de Dios y le dijeron, Pedro, mañana vas a morir. Mañana tú vas a morir. Y dice que le pusieron casi 50 soldados, 3 anillos de protección para que no se escapara en la noche. Y dice la Biblia que estaba tranquilo Pedro allí en la cárcel, acostado, tranquilo, durmiendo. Yo he leído, hermano, de personas que están en el corredor de la muerte. Y estas personas están frágiles, estas personas no pueden dormir, estas personas están pensando cuándo le llegará su día de muerte. Pero escúcheme, Pedro sabía que al otro día iba a morir. Ya se lo habían dicho, pero él estaba tranquilo durmiendo en su cama. Y dice la Biblia que en la noche aparece un ángel y lo toca y le dice, levántate, despiértate, Pedro. Y dice que le puso, ponte tu manta, y salieron, las puertas abrieron y dice que Dios lo libertó esa noche. Aleluya. Gloria a Dios. Pero Pedro, ¿cómo pudiste saber que Dios te iba a librar? ¿Cómo pudiste saber que tú esa noche no ibas a morir? Es bueno saber, hermano, porque antes, cuando él habló con el Señor Jesucristo, el Señor Jesús le dijo a él, Pedro, ahora tú te ciñes, pero cuando tú seas mayor, cuando tú seas viejo, otro te va a ceñir, otro te va a guiar. Entonces, cuando Pedro estaba en la cárcel, él recordó estas palabras y él dijo, pero si el Señor me dijo que yo voy a envejecer, él me dijo, y yo creo que esta noche no voy a morir. Oh, hermano, cuando uno puede entender las promesas de Dios, cuando uno puede entender la palabra que salió de la boca de Dios sobre tu vida, nada lo que pueda venir puede frenar, hermano, lo que Dios va a hacer contigo. Si Dios te dio una palabra de fe, Dios te dio una palabra, una promesa, hermano, debes cerrar tus ojos y decir, Señor, gracias, porque se va a cumplir. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Por eso, hermanos, tenemos que meternos en esta escritura, en esta palabra, para poder entender, para poder comprender lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando nosotros comenzamos a leer, nosotros comenzamos a estudiar, nada de lo que va a venir nos va a frenar. Aleluya. ¿Por qué esto cree que usted ve cada pastor? Escuche, mire cada pastor con cada lucha,
con cada prueba, con cada ofensa, con tantas cosas que tiene que recibir de la iglesia y algunas veces de los hermanos. Y ellos siguen firmes predicando la palabra de Dios. ¡Wow! ¿Sabe por qué? Porque ellos conocen que hay una promesa en la palabra de Dios. Ellos conocen que Dios es fiel, que Dios es grande. Aleluya. Y eso es lo que nosotros pretendemos en estos estudios. Que cuando usted se empape de la palabra de Dios, para que usted cuando aprenda la palabra de Dios y tenga más conocimiento, usted se va a llenar de fe, se va a llenar de esperanza. Aleluya. Usted va a decir, Señor, yo no voy a morir. Hoy no voy a morir porque hay una promesa que tú me has dado. Hay una palabra que tú me has dado y que tú me vas a guardar. Ahí en el Salmo 91, tú dices que tú eres nuestra protección, que tú eres nuestro ayudador. Aleluya. Hermanos, es triste, hermano, ver hermanos con tantos años y llorando todavía por las pruebas, todavía no entienden por qué son las cosas. Oh, hermano, Romanos 8:28, ¿qué dice? Que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aleluya, gloria a Dios. En esta hora, hermano, yo te insto. Aleluya. Hermano, yo te aconsejo, yo te pido que nos metamos a estudiar la palabra de Dios. Que tratemos de entender, aleluya, lo que es la Biblia. Que nos metamos a este conocimiento, hermano, a que Dios nos traiga luz. No vivamos como el mito de las cavernas, solo con las sombras, sino que metamos que la luz de esta palabra. El Señor Jesús, la luz, nos traiga luz a nuestros corazones y nosotros podamos entender, podamos traer este conocimiento a nuestras vidas. Aleluya. Gracias le doy, hermano, realmente por la visión de nuestro hermano pastor. Gracias por esta visión de traer este conocimiento al pueblo de Dios. No sé cuántas personas están conectadas el día de hoy, pero creo que hoy han sido bendecidas. Hoy ha habido un poco de luz en sus vidas, aleluya, para poder comprender más la palabra de Dios. Y realmente, gracias por cada pastor que está enseñando. Realmente porque yo creo que Dios está poniendo este conocimiento, esta sabiduría para traer la palabra de Dios a nuestras vidas. Aleluya. Y déjeme decirle, cuando Pedro salió y cuando todos los hermanos estaban orando por él, y pidiendo por él, sabiendo y conociendo que Dios lo podría librar a él. Aleluya. La Biblia dice que pocos días después, dice que se unieron. Ahí vemos en el mismo, en Hechos, el mismo capítulo 4, dice que se juntaban toda la multitud y enseñaban en las casas y oraban juntos y todas las cosas tenían en común. Tuvieron que ver la gloria de Dios. Tuvieron que ver lo que Dios hizo con Pedro. Tuvieron que ver que Dios estaba en el asunto, que Dios estaba en este avivamiento, que Dios estaba, hermano, con la iglesia. Y cuando eso sucedió, cuando ellos entendieron que Dios estaba con ellos, dice que comenzaron a unirse, comenzaron a vivir en paz, comenzaron a tener todas las cosas en común, hermanos. Porque realmente, hermanos, realmente el desunirse y el vivir cada uno por su lado y no tener compañerismo, hermano, realmente es no conocer a Dios, porque la Biblia dice que Dios es amor y Dios quiere que nosotros vivamos juntos y que tengamos todas las cosas en común. Y gracias, hermanos, por estos estudios que vamos a tener todas las cosas en común, porque realmente todo lo que nos enseñen a nosotros, todo este grupo que está escuchando, vamos a tener algo en común, que vamos a tener este conocimiento de la palabra de Dios. Aleluya. Hermanos, realmente instarles a cada uno de ustedes a leer más la palabra de Dios. Las estadísticas realmente nos dicen que solo el 30%. Y del 30% solamente dice que ya son mayores los que leen. Jóvenes, adultos, padres, hijos, es tiempo de volver a la palabra de Dios. Es tiempo de volver a la palabra de Dios. Después vamos a mirar en alguna ocasión que sacaban los rollos, las escrituras y las leían, hermano, todo el día. Y el pueblo todo el día de pie, escuchando las escrituras. Aleluya. Hermano, no sé si nosotros podemos
alcanzar ese nivel de todo el día, leer la palabra de Dios. Pero yo pienso, hermano, que con que cojamos 1 hora diaria a leer la Biblia, después de tu oración diaria, coge las escrituras. Dios nos habla, Dios te va a hablar, Dios te va a dar luz. Yo creo que debe volver otra vez realmente esa costumbre de amar la palabra de Dios, de amar la escritura, porque nos va a traer conocimiento. Déjeme decirle, hermano, dice un dicho por ahí, que el diablo más sabe por viejo que por diablo. Como diablo, él está destruido. Como diablo, él no tiene poder, pero como conocimiento puede destruir tu vida. Con su conocimiento puede hacer desastres en tu matrimonio, desastre en tu hogar, desastre en tu vida espiritual. Por eso nosotros tenemos que prepararnos. Por eso que la iglesia tiene que llegar a ese conocimiento. Y gracias a Dios por esto. Amén. Entonces, pues, se me ha terminado el tiempo y esta era nuestra primera clase de introducción para poderles a ustedes animar a que sigan estos estudios, que sigan adelante y que al final de todo este trayecto de que usted va a estudiar, de seguro que usted será otra persona. De seguro que usted va a subir de nivel. De seguro que usted va a madurar. De seguro que va a ser mejor delante de Dios. Hermanos, Dios me le bendiga. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias por todas las cosas que hemos podido aprender en el día de hoy. Bendiciones y Dios me le bendiga a cada uno de ustedes y les dejo con nuestro pastor Carlos Arboleda. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, es tremenda bendición, ¿verdad? No sé si alguien quiere preguntar algo en este momento. Y esto, hermanos, es el principio de todo lo que estamos viendo. Y sé que vamos a salir bendecidos, vamos a crecer en nuestro conocimiento. Y cuando nosotros conocemos más de Dios, nos vamos a acercar más a Dios. Y gracias al pastor Daniel por esta enseñanza, que tenemos que leer más la palabra de Dios. Esto es vista panorámica y esto es el principio. Alguien contaba que un hermano perdió las gafas y las encontró a los 3 años dentro de la Biblia. O sea que este hermano no leía la Biblia para nada. Y así nos pasa a muchos de nosotros. La tiramos ahí al rincón y no la cogemos cuando nos acordamos, cuando vamos a leer la Biblia. Necesitamos un versículo de la promesa y cuando estamos en problemas, el resto la tenemos olvidada. Pero gracias a Dios por este grupo que estamos aprendiendo. Yo hoy he aprendido cosas nuevas. Amén. El mito de las cavernas, no lo había escuchado. He aprendido el tabernáculo. Ayer aprendí homilética y vida cristiana. Algo se nos ha quedado nuevo. Amén. Así que mañana, hermanos, vamos a tener liderazgo y doctrina bíblica. Amén. O sea que dentro de doctrina bíblica entran muchas enseñanzas. Puede ser la fe, el infierno, el bautismo. Entran muchas enseñanzas dentro de doctrina bíblica. La unicidad de Dios. O sea que usted, mañana tenemos Apocalipsis. Amén. O sea que prepárese. Mañana tenemos liderazgo y Apocalipsis. A esos hermanos que les gusta Apocalipsis, que quieren hacer bastantes preguntas de Apocalipsis, los cuernos, todas las cosas, mañana te va a preguntar. Amén. Así que gracias por su tiempo. ¿No abrimos el micrófono 2 preguntas? Ya está. ¿Sí? Para que se llame, ya está. Amén. Ya pueden entrar, hermanos, y preguntar. Vamos a escuchar a ver los hermanos. Dios le bendiga, hermano Daniel. Soy la hermana Giovanna. Giovanna pregunta. Sí. ¿Cómo me explica usted el Génesis 1:2? ¿Por qué estaba desordenada la tierra?
Momento. Hermano, por favor, póngase los audífonos. Amén. Génesis 1.2, ¿por qué está desordenada? La pregunta es, ¿cómo le explica usted Génesis 1.2, por qué estaba desordenada la tierra? Si al principio Dios creó todo y pues sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Ya. ¿Ya? ¿Me escucha? No sé si me escucha, hermano. Sí, le escucho. Hermana. Bueno, sabemos que Dios es un Dios de orden, un Dios perfecto, que todo lo hace perfectamente. Y en el verso 1 y 2, nosotros tenemos que hacer una separación en esos dos versos. En el primero, por la creación de todas las cosas. Y luego vemos que algo sucedió en medio de esos dos versos, porque Dios no va a hacer nada vacío, no va a hacer nada nieve. Entonces, pues, los teólogos, los que estudian, ellos dicen que en medio de esos dos versos fue la caída de Satanás. Fue donde ellos fueron echados fuera con sus ángeles, y cuando cayeron fue que hicieron todo ese desastre, y lo que hace realmente en el 3 es comenzar otra vez a poner orden a lo que él había creado antes. Entonces, eso es lo que se supone la vida de nuestras vidas, ¿no? Que fuimos creados por el Señor, pero cuando estuvimos en el mundo, el diablo, el enemigo hizo un desastre, y cuando volvemos a él otra vez comienza a hacer un trabajo nuevo en nosotros. Entonces, esa es la explicación que le puedo dar sobre lo que he leído y sobre lo que he estudiado. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 ¿Otra pregunta? Dios les bendiga, hermano Daniel. Dios les bendiga a todos. Hermano Daniel, Dios le bendiga por la enseñanza. La verdad es que esto es un regalo de Dios, porque mi esposo y yo le estamos orando mucho a Dios por tener una capacitación de este estilo, y nos ha llegado de repente. Son las cosas que hace Dios, la verdad. Hemos tenido la semana pasada, el miércoles, una experiencia con una amiga de mi esposo, una testigo de Jehová. Y nos citaba el versículo de Génesis 1:26, donde dice que entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, como ella vio a mi esposo una semana antes en el culto a través de Zoom, entonces en ese culto precisamente se estuvo hablando de la unicidad de Dios y esas cosas, y entonces el culto se publicó por Facebook. Y 4 o 5 días después, entonces empezó ella con los temas de que Dios no era uno, de que Jesús es uno y de que Dios es otro, y de que entonces desmontar por versículos textuales y leídos de una manera literal. Entonces nos dice, ¿cómo nos explica usted ahí donde dice Dios está con alguien? Porque dice hagamos al hombre. Mi pregunta es, hermano Daniel, usted que tiene conocimiento, desde lo que nosotros entendemos y sabemos que hay un solo Dios y que Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Hemos dicho que Dios hablaba con él, Dios está hablando con él mismo y con la creación que había, porque Dios es único, y él ha sido y es desde siempre. Él es el principio y es el fin, el alfa y la omega. Así es que no podía haber otra persona ahí con él. Entonces, para que usted por favor me aclare si le he respondido bien, y si no, me haga por favor lo que dice usted, una vista panorámica de esto. Bueno, hermana, sí, es algo, bueno, usted sí le dio una parte de la respuesta, pero hermana, no recuerdo ahora el verso, pero si vamos al libro de Proverbios, nos da ahí la explicación de que él hablaba con la sabiduría, con su sabiduría. Con su sabiduría. Con su sabiduría, exactamente. Proverbios 8. Proverbios 8. Gracias, mi hermano. También hay un verso en los Salmos también, que también él se dirige a sus ángeles también. Entonces, realmente tenemos mucha escritura para poderle explicar, hermana. Mucha escritura. Juan 1 también le puede explicar mucho sobre este tema. Así que pienso que le ha dado una respuesta razonable, pero también si puede citar estos dos versos, también sería para que usted pueda... ¿Proverbios 8 y Salmos? Hermanita, el Salmo ahorita no recuerdo. Ya, Si eso por interno, voy a decir al pastor por interno y se lo enviamos. Mire, Sí, hermano, que en recuerdo cuanto... que es el Salmo, que él también habla sobre, que dice que con los ángeles hablaba. Pero déjenme buscarlo, porque como las preguntas son así de repente,
Entonces, Amén, pues, amén, hermano, que lo sabemos. Pero Pero- sí tengo el conocimiento porque hemos estudiado esta área y entonces podemos nosotros Sí, señor. estar seguros que son esas respuestas que podemos dar. Y puede ser que en doctrina, ahí le van a desmenuzar más este tema. Porque como usted lo dice, ella también nos citó Juan, nos dice, es que Juan 1.8 nos dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, porque siempre como machaca mucho. Entonces yo le he dicho, hombre, es que hay que mirar el contexto. Y como usted mira, me está citando Juan, el título del capítulo dice, el verbo hecho carne, quiere decir Dios hecho carne, Dios se manifestó en carne para venir a la tierra. Ahora, hermanita, acuérdese que ellos, toda su doctrina es una doctrina literal, Amén, amén. una doctrina humana. Entonces ellos nunca lo van a ver de una manera espiritual. Ellos no lo van a mirar de esa manera. Entonces ellos siempre tienen su doctrina de una manera plana, de una manera literal. Entonces nunca le vamos a tratar de dar a entender porque esto es por revelación. Entonces cuando se puede entender que dice que el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos guía, entonces tenemos un poquito más de oportunidad de poder entender ciertas escrituras. Pero a ellos, como no creen en estas cosas, entonces ellos lo cogen literalmente y es un poquito complicado para ellos. Pero tenemos escrituras demasiadas para poder a ellos demostrarles de que Jesús es Dios y que Él es el todo en nosotros. Yo le decía a mi esposo ese día, hermano Daniel, y ya casi corto, que, porque me decía mi hermano, ¿quién quita que Dios, o sea, yo hablándole de pronto, yo le he dicho, a veces hay que tener cuidado de uno mismo, porque no puede uno confiarse de sí mismo, porque si Dios no le revela, yo digo, a veces la manera tal vez no es como cogen ellos a contender, yo te cito uno, dime tú el otro, yo te cito uno, a ver quién tiene la razón. Le digo, porque es que yo le dije ya, la palabra de Dios no es para contender, si ahí está, lo que hay que pedirle a Dios en oración y ayuno que le revele a uno, ¿vale? Porque digo, yo estoy segura de que Dios es uno y es el que es redentor y el que lo salva, pero no como me trató ella de religiosa, además, digo, yo sigo a Jesucristo, yo no sigo religión. Ahora una cosita que a lo mejor sepa usted o no sé, pero hay una cosa que puede saber usted, por eso el conocimiento de saber de ellos, porque un poquito que he estudiado de la doctrina de ellos, pero en su libro, en su Biblia, la que ellos usan, les hace falta 19 versículos. Entonces ellos tienen una raya puesta en esos versos. Entonces les preguntan por qué faltan esos versículos. Entonces ellos, algunos no tienen contestación, otros dicen porque se repite, pero la Biblia dice que si alguien le quita, se le será quitado el nombre o alguien añade. Entonces nosotros no nos podemos fiar de un libro, una Biblia que tienen ellos que les falta 19 versículos. Entonces no es fiable lo que ellos me puedan enseñar en ese libro. Unas cosas que usted debía saber. Amén. Amén, hermano. Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén, gloria a Dios. Aleluya. No sé si... No, Dios bendiga. Amén. Esto está buenísimo. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Última pregunta. Amén. Hágale, hermano. Pastor Daniel Chan, usted enseñó sobre las dispensaciones. Dice que Moisés, cuando recibió las tablas de la ley, usted dijo que antes de esas tablas ellos mentían, ¿no? Antes de eso. Antes de la ley ellos mentían. Yo quiero saber si toda esa gente que vivía sin ley tiene la oportunidad de ser salvos. ¿Qué va a pasar con esa gente? Como le dije que cada dispensación tuvo un plan. Cada dispensación tuvo un plan de salvación. Tuvieron un plan, cada dispensación. Serán juzgados cada uno por su dispensación. Porque nosotros estamos viviendo ahora la dispensación de la gracia. Entonces, la gracia, nosotros no vamos a ser juzgados por la ley, porque nosotros no vivimos en la ley, sino en la gracia. Entonces sería algo injusto que el Señor, llegando en un momento oportuno, Dios nos juzgue por la ley y nos diga, bueno, a ti te va a juzgar ojo por ojo, diente por diente. Y entonces usted le va a decir, pero Señor, yo viví en la gracia. Yo estoy bajo la sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario. Entonces, cada dispensación tuvo su plan de salvación y cada uno va a ser llevado y juzgado a su plan de salvación.
Amén. Gracias. Bueno, gloria al Señor. Amén. No sé, bueno, ya cerramos las preguntas. Mañana tendremos más. Amén. Así que, bueno, vamos a orar, hermanos. No sé si cuántos están contentos allí, cuánto les ha gustado la clase. Amén. Amén. Las clases, ¿verdad? A todos nos ha gustado. Amén. Todas estas, ¿verdad? Amén. Las de ayer, Amén. hermano, estas Amén. clases están buenísimas. Ayer, Amén, amén, amén. Muy excelente. amén. Y mañana vamos a ir a más, hermano. Y cada vez vamos a ir Amén. creciendo y Gloria a conociendo Dios. más. Amén, gloria a Amén. Dios. Gloria al Señor. Entonces, estamos invirtiendo en nuestro tiempo, pero en algo bien bonito. Estamos Amén, aprendiendo así la es, palabra. Gloria a pastor. Dios. Gloria a Dios. Amén. Así que, ¿por qué no oramos? Amén. Y damos Amén. gracias a Dios por su palabra, porque estamos conociendo un poco más. Algunos tenemos conocimiento y lo que estamos haciendo es renovar, otros estamos aprendiendo y otros estamos, yo hermano estoy con esto, estoy aprendiendo, aunque llevo años en la iglesia, pero todavía estoy refrescando cosas y aprendiendo cosas nuevas, porque nunca, hermanos, lo sabemos todo. Siempre vamos a estar aprendiendo algo nuevo, amén. Esto es como cuando usted va a una fiesta, a un cumpleaños y está la tarta, a cada uno de los invitados le va a tocar su pedacito. Cuando parten la tarta, cada uno le lleva su trocito. Así es esto. Nos vamos a hallar nuestro trocito para la casa. Qué bueno, amén. Oramos, Señor Jesucristo. Te honramos, te damos gracias, Señor, por estas enseñanzas, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias por estos hombres, Señor, que nos han hablado estos días, nos han enseñado, Señor. Gracias por el pastor Milciades, Señor, por la hermenéutica. Gracias por el pastor Danilo, por Vida Cristiana. Gracias por el pastor Fernando, por Tabernáculo. Gracias por el pastor Daniel, Señor, por Vista Panorámica. Señor, gracias, Señor, por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, Dios les bendiga. Dios les guarde. Amén. Y mañana nos vemos Apocalipsis y liderazgo. Dios les bendiga grandemente. Dios les guarde.